Cada semana aprendemos algo nuevo, algo diferente, algo especial, ¿verdad? Que viene de parte del corazón de Dios. Así que hoy espero bendecirte con lo mucho que Cristo también me ha bendecido a mí y darte un nuevo aprendizaje, una nueva también manera de ver y una perspectiva de ver a Jesús ahora en tu vida. Y bueno, quiero iniciar contándoles un poco de mí. Yo creo que todos, o al menos la mayoría, me conocen. Mi nombre es Jennifer Flores, soy la más chiquita de la familia Flores. Y pues me gustan muchas cosas. Yo soy mercadóloga, en eso me titulé. Tengo 24 años. Este año cumplo 25 ya. Aunque no parezco, ¿verdad? Yo sé que me veo muy joven, bien conservada. Gracias, son las cremas que me pongo en la noche. Pero, pues, quería decirles que yo soy una persona que le gusta mucho dormir. ¿Aquí alguien es de mi team? ¿A alguien le gusta dormir? ¿Sí? Quienes no levantaron la mano no saben de lo que hablan. Bueno, yo admiro mucho, y se los decía esto en el primer servicio, admiro mucho a mi mamá porque mi mamá se puede levantar, 5 de la mañana, 4 de la mañana, y ella aún así está súper activa en todas las cosas, y yo le admiro mucho eso, pero de verdad que yo no puedo ser feliz si yo me despierto temprano, o si me despiertan muy temprano. La cosa es que yo he aprendido a que pues tengo que levantarme y ser más diligente, ¿verdad? Porque por lo general cuando estaba más chica, yo cuando me dormía me perdía completamente, yo estaba en la paz grande del Señor y la verdad es que yo ya me perdía de todo. ¿Tienen en su casa familiares? ¿Ustedes son el familiar que se duerme hasta morirse y que lo tienen que ir a sacudir para que se levante? ¿O le tienen que gritar más de 20 veces? ¿Sí? Bueno, yo era esa persona. Y cuando había como temblores o sismos aquí cuando nosotros llegamos, por lo general yo era esa persona que depositaba toda su confianza en Dios y decía: Padre, si yo aquí me voy a quedar en esta cama, pues que se haga tu voluntad. Yo tenía una paz impresionante de decirle: Dios, ya no me voy a despertar, así que si está temblando y si todo esto se cae, pues yo ya me voy contigo. Pero en mi casa no son así las cosas. Obviamente mis papás, claro que se paran, empieza a temblar leve y aún así ellos se bajan, se salen de la casa. Y mis perros también son los primeros que sienten y que se van, ¿verdad? Se quieren salir de la casa y todo eso. Y cuando pasaba como todo esto de los temblores y así, yo era muy lenta para hacer las cosas. Como no me quería despertar, yo recuerdo que agarraba, no sé, como que me quedaba pensando si me iba a morir hoy o no. Me levantaba, iba como despacio bajando las escaleras, me acordaba que afuera hacía frío, regresaba por una cobija yo te estoy hablando de esto porque ya el temblor tenía mucho que había pasado y yo seguía como el protocolo nada más porque sí, pero ya después fui entendiendo el por qué me tenía que despertar, ¿verdad? Y ser diligente en eso. Pero creo que la causa más grande por la que yo decidí ser más diligente en eso es porque una noche yo me quedé yo estaba en el cuarto de papás y estaba ahí mi papá, mi mamá estaba abajo en la sala y yo me quise acostar ahí un ratito, pero me acosté y pues me dormí, ¿no? Yo estaba ya dormida a gusto y así, y de repente empieza a temblar y nada más escucho el grito de mi mamá de ¡está temblando! Y yo dije, voy a hacer caso omiso, pero de repente lo que a mí me levantó fue un golpe en el estómago de mi papá. Mi papá nada más dijo, yo creo que ni siquiera pensó bien, pero me hizo así y me dio en el estómago y a mí no me levantó tanto el temblor, lo que me levantó fue que me sacó el aire. Entonces se baja y lo único que yo veo, me pega mi papá y yo, tratando de respirar
y lo único que veo irse es la batita de mi papá, sí, o sea, el puro suspiro de la batita de mi papá, y él ya se estaba bajando, y ellos, Jennifer, bájate, que te bajes, ¿por qué no eres diligente en eso? Y así, y yo, o sea, sentada en la cama así, o sea, tratando de recuperar el aire que previamente mi papá me había sacado por el golpe. Y cuando pasa esto, yo de ahí dije, jamás me vuelvo a quedar dormida o que no me levante cuando haya un temblor. Pero pasa esto, y ¿quiénes vivieron el sismo del 2017? Estuvo fuerte, ¿no? Bueno, ese año, me acuerdo que fue en septiembre, si no mal recuerdo, el 17. Sí, ¿verdad? El 17 de septiembre. Bueno, yo estaba con mi hermano en la casa, porque mis papás habían salido con otros pastores a México, tenían una reunión y ellos se fueron y yo me quedé con mi hermano en la casa. La cosa es que empieza a temblar, pero pues se empezó a sentir fuerte, ¿verdad? Entonces estaban ahí mis perritos y se bajan luego, y algo que le hemos enseñado a Tiger es abrir las puertas. Sé que suena raro, pero no es tanta lógica, pues obviamente nada más es jalar, pero digo, tampoco se vayan a meter a mi casa nada más porque les estoy diciendo esto. Pero bueno, Tiger luego se baja, va Blackie con él, y entonces como ya tenía llave la puerta, pues no pudo abrir en su totalidad, y entonces Kevin estaba en la cocina y me dice, Billy, está temblando. Billy es de cariño, pero nada más él me puede decir así. Y entonces estábamos ahí y me acuerdo que abrimos, y cuando yo iba bajando las escaleras, porque yo ya estaba medio dormida, pero dije, no, sí tengo que bajarme, empecé a bajar y empecé a sentir cómo se empezaron a sacudir las cosas muy fuerte. Entonces mis perros estaban muy desesperados, Kevin y yo salimos, y entonces empiezo a ver que las luces se empiezan a prender y apagar, muy feo. Y luego los carros, no sé quién vio los carros cuando fue ese sismo, pero se ladeaban completamente. O sea, fue una escena bien apocalíptica, porque los carros se hacían así. Yo dije, ¿en qué momento se van a voltear estos carros? Entonces agarré a mis perros, nos salimos, y de repente empezamos a ver cómo todos los vecinos empiezan a salir corriendo con sus hijos, así sus familias abrazadas, algunos niños llorando. Y entonces me acuerdo que Kevin y yo nos quedamos así, y yo lo único que empecé a decir fue, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. O sea, yo ya no sabía más que decir, que orar. O sea, ya en mi mente ya no entraba ni se podía hacer como una oración bien estructurada con muchas palabras. Yo lo único que decía era, en el nombre de Jesús. En ese momento me acordé de lo único que siempre he pedido y que siempre es el nombre de Jesús. Entonces yo agarré, y entonces yo estaba ahí con mis perros, y me acuerdo que, como les dije en el primero, estaba mi hermano así viendo a la casa así, y yo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y de repente pasa y pues se apaga completamente la luz, todos los vecinos así de que están bien, y yo, sí, gracias. O sea, yo respondiendo y mi hermano así. Y le dije, ¿qué pasó? Porque por el sismo, pues me imagino que a algunos se les cayeron los vasos, las vajillas, los platos, ¿sí? ¿O no, a nadie le pasó? Bueno, en mi casa se escuchó tremendo cómo se empezó a caer todo, y entonces nosotros estábamos así, y yo, no, gracias, sí, que no sé qué, y de repente mi hermano así, y me dijo, Billy, le dije, ¿qué? Mamá se va a enojar mucho por su vajilla. Y yo, ¿eso te preocupa en este momento? Aunque sí, realmente creo que nos da más miedo mamá. Pero estaba así, pero Kevin así, o sea, viendo a la nada, y de repente, lo más curioso es que nada se rompió, aunque se escuchó. Esa es harina de otro costal, luego se los cuento, el milagro. Pero estábamos así, y recuerdo que el pastor Felipe, que es nuestro vecino, le dije a Kevin, ¿sabes qué? Vamos a verlos porque se perdieron las comunicaciones, todo. Y no me acuerdo si estaba el pastor Felipe, o sea, si ellos estaban, o solamente fuimos a ver a las niñas. No sé, ¿ya no están? ¿Ya se fueron? Ah, él también iba.
Entonces me acuerdo, entonces creo que solamente fuimos a ver a Alo, a Topi y a Gali, y yo recuerdo que estábamos, o sea, que yo le dije a Kevin, no, pues vamos a reunirnos con la familia del pastor Felipe, y entonces fuimos para allá, estuvimos ahí hablando, porque todo se había perdido, toda la señal y así. Pero yo lo que hoy te quiero hablar es precisamente de cómo en esa crisis o en ese momento de mucho miedo para mí, yo pues probablemente por el nervio, por todo lo que estaba sintiendo en ese momento, a mí lo único que salía era en el nombre de Jesús. O sea, yo era todo lo que recordaba de mis 24 años de cristiana, bueno, en ese tiempo 17 años de cristiana, lo único que yo recordaba era poder en el nombre de Jesús y pues era lo que yo estaba orando. Y hay una historia parecida en la Biblia que nos cuenta del poder del nombre de Jesús. Y tú puedes buscar muchas historias en la Biblia que hablan del poder tan grande que hay en el nombre de Jesús. Pero yo quiero hablarte hoy de la historia de Hechos 3 del 1 al 10. Yo sé que probablemente algunos ya la han escuchado, otros no. Y pues bueno, hoy te la voy a platicar. Pero si tú en algún momento la quieres leer en tu casa más a profundidad, puedes hacerlo. Hechos 3 del 1 al 10 dice que Pedro y Juan fueron de camino al templo porque era la hora novena en donde ellos, donde se había estipulado que ellos tenían que orar. Entonces van de camino por su oración y cuando estaban en la entrada del templo, ellos iban a entrar por la puerta llamada La Hermosa. Esta puerta es caracterizada o era caracterizada porque medía 23 metros de altura y era una puerta de bronce. Pero lo más bonito de ella era que tenía muchos diseños y muchos grabados a mano. Entonces era un esplendor bellísimo, por eso tenía por nombre la Puerta de la Hermosa. Y estaban ahí Pedro y Juan pasando por esa puerta cuando de repente ven a un cojo de nacimiento en la entrada de la puerta. Y yo me imagino pues que al cojo, la palabra dice, que todos los días lo iban a dejar para que pues él pidiera limosna y así poder sobrevivir. Así que ellos van entrando y le dice, me imagino que el cojo extiende su mano para recibir algo, pero en la historia dice que probablemente no los estaba viendo porque era algo que pues él ya hacía de siempre, extendía la mano para ver quién le daba. Y Pedro y Juan dice que se voltearon a ver y de repente Pedro le dijo, veme. Entonces él alza su mirada y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y dice, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y dice que en ese momento el cojo empezó a sentir como sus piernas se le enderezaron y así que Pedro lo ayudó a levantarse y él empezó a danzar, empezó a saltar, empezó a dar gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo y fue sano por la presencia de Dios. Y dice que todos los que estaban ahí, pues al ver lo que era el que todos los días estaba tirado a la entrada del templo, se asombraron porque ahora era el que estaba caminando. Y yo te quiero rescatar del día de hoy, del mensaje que tengo para ti. 4 puntos súper importantes. El primero es, Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Podemos decirlo una vez más esto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, Jesús es la imagen de Dios. ¿Cómo nosotros visualizamos a Jesús? No es tanto, la imagen no habla tanto de cómo podrá ser Él físicamente,
o de qué color serán sus ojos, de qué color será su cabello, si era alto o de estatura promedio. No es necesario enfocarse tanto en eso, a menos que estudies teología y quieras saber más de cómo era Cristo. Pero algo súper importante de reconocer a Jesús como la imagen de Dios es que tú puedes conocer a Jesús y puedes empezar a caminar en su palabra, en su voluntad, para reconocer que así como nosotros hemos entendido que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios con nuestras primicias, ahora nosotros entendemos que Cristo es nuestra primicia. Aquí la palabra en Colosenses es súper clara, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí nos está diciendo algo súper importante. Jesús es la imagen de Dios. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Cómo puedes acercarte al Padre? Por medio de Jesús, por medio de conocerlo a Él, de tener un encuentro con Él, una relación con Jesús. Y el segundo es, sin Jesús no hay lógica ni coherencia. Y para esto quiero leerte Judas 1:10. Dice, maldicen todo lo que no entienden, y lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y quiero ponerte un ejemplo con el versículo que estábamos leyendo en Hechos, que era, durante toda su vida, el cojo había pues pedido dinero. ¿Por qué? Porque ese era su valor. Y ahorita en la actualidad podría decirte, para el cojo el valor más importante pues era el que le dieran una moneda, la economía. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el valor más grande en tu vida? ¿Qué me responderías? Tu trabajo, tal vez también tu economía, a lo mejor un milagro que has estado esperanzado por parte de Dios, o tal vez otras cosas que para ti son lo más importante. Y para el cojo fue como Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, y a lo mejor el cojo dijo, pues entonces, ¿para qué te acercas? ¿No? O sea, ¿para qué estás aquí? Entonces, ¿para qué me dices? O sea, ¿para qué nada más te acercas a decirme que pues no tienes dinero? Pero el cojo tal vez antes de su milagro no entendía el poder tan grande del nombre de Jesús y lo que estaba a punto de pasar en su vida. ¿Por qué? Porque él solamente, la Biblia dice que él solamente extendía su mano como siempre lo hacía, sin mirar nada, sin expectativas, sin esperanza. Era como es lo mismo de siempre, es lo de cada día, es lo que tengo que hacer siempre, esta es mi condición durante todo el resto de mi vida. Entonces hizo lo que siempre hacía, extender su mano y mirar al suelo. Y entonces llega Pedro y le dice, veme. Y entonces alza su mirada y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dio su sanidad. ¿Y por qué te digo esto en este punto tan importante? Porque cuando no conocemos a Jesús, no podemos entender el valor tan grande que hay en su nombre. Cuando no estamos conectados con Jesús, cuando no estamos conectados con su presencia, no podemos entender los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso en Judas 1:10 dice, maldicen todo lo que no entienden. Otra manera de decirlo sería, rechazan lo que no puede comprender su mente. ¿Por qué? Porque si Jesús no está en tu vida, no puedes entender los planes que Él tiene para ti. O se te hacen extraños, o puedes hacerlo como de, no soy digno de eso, o no, yo no, mejor otra persona. O menosprecias lo que Cristo ha dado. Por eso el versículo dice, maldicen lo que no entienden, rechazas lo que no puedes entender. Pero es precisamente por eso como Jesús viene a tu vida, para darle un propósito. Sin Jesús tu vida no tiene a lo mejor una lógica, no tiene coherencia. Probablemente haces lo que por rutina estabas diseñado a hacer. Simplemente extender tu mano y sentarte a la puerta del templo y recibir a lo mejor lo menos
Pero cuando Cristo llega a tu vida, suceden milagros. Y eso pasó en la vida del cojo. El cojo iba esperanzado y con una expectativa de lo que, tal vez de hoy, quién sabe cuánto vaya a ganar. En su mente era, ¿cuánto voy a ganar hoy? Pero en la mente de Jesús era, no sé si estás listo para recibir tu milagro. Y estaba mucho la expectativa tan grande de cómo el cojo, pues tal vez, no sé, él estaba esperanzado en la gente que iba pasando, porque pues era la que le daba, ¿verdad?, dinero, y de quien menos esperó, recibió un milagro. Así que parte también de esto, y es por eso que vamos al siguiente punto, que es: sin Jesús no conoces al Padre. Retomando un poco de lo que decíamos en el primer punto, era para nosotros poder entender los planes que Dios tiene para nosotros, tenemos que conocer a Jesús primero. Por eso, ¿cuántos aquí en la iglesia, cuando llegaron a Cristo por primera vez, hicieron la oración de fe? ¿Ok? ¿Algunos? Muy bien. Ahora, todos me van a acompañar y van a poner su mano derecha en su corazón y van a decir: Cristo, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Felicidades, acabas de recibir a Cristo en tu corazón. ¿Por qué hacemos esto? Porque al conocer a Jesús, comprendemos el corazón del Padre. Comprendemos su visión, comprendemos su llamado, comprendemos que Él nos ha hablado y ha predestinado nuestra vida para hacer algo diferente. El cojo creía que su vida estaba destinada a siempre vivir y trabajar en la entrada del templo pidiendo limosna. Pero Cristo tenía otros planes. Cristo, me imagino a Jesús tan cariñoso y tan amoroso, viendo cómo Pedro estaba a punto de hacer el milagro en su nombre y diciendo: tu vida no es eso. Tu vida va a servir para que todos se asombren del poder que hay en mi nombre y muchos más conozcan quién soy yo. Y qué hermoso conocer así a Jesús. Parte de este punto dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay otro verso en la Biblia donde dice que Jesús, Él es el que está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. ¿Cómo pedimos de acuerdo a lo que Cristo quiere? Cuando nosotros primero, y en esta casa se hace mucho, oramos en el Espíritu. Cuando nosotros oramos en el Espíritu y empezamos, yo no me entiendo, pero yo sé que es mi espíritu el que está clamando y está escuchando lo que Jesús está intercediendo por mí. En ese momento yo puedo comprender cómo, cuando mi espíritu conecta con el Espíritu de Dios, empiezo a orar en mi entendimiento, no como yo creo, no como yo pienso que debe hacer, o no por mi necesidad, sino conforme al corazón de Jesús, que intercede por mí a la diestra del Padre. Y yo empiezo a conocer su corazón, y yo empiezo a dejarme llevar en oración, en santidad, en comunión por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y puedo comprender lo que Jesús está hablando a mi vida. Puedo orar de manera eficaz, eficiente. Y lo que sucede aquí es que cuando yo entrego mi corazón a Jesús y mi espíritu puede escuchar lo que el Espíritu de Dios está clamando, viene a mí la revelación. Dios escucha mi oración y Dios responde desde los cielos. Y el último punto dice: a través de su nombre tenemos todo lo que necesitamos. Hechos 4:12 dice: de hecho, no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ahora quiero decirte algo súper importante que yo entendí en este momento. Es que Jesús murió para salvarnos. Y al nosotros ser salvos,
nos podemos amar los unos a los otros, podemos ser bendecidos, podemos ser generosos, podemos dar de gracia lo que Cristo nos ha dado, podemos ser sanados, podemos restaurar y podemos transformar nuestra mente para entender que así como Cristo fue primicia de Dios para nosotros, el mundo, ahora nosotros, la iglesia, somos primicia de Dios para Cristo. Y qué bendición y qué hermoso pacto. Jesús dice: yo soy el novio y la iglesia es la novia. Ahora nosotros entendemos nuestro papel. Ahora, gracias al poder de Jesús, nosotros podemos ser cambiados completamente, mudar completamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Cuando no conoces a Jesús o cuando conoces a Jesús a medias, tiendes a quedarte igual. Porque todos se callaron. Pero cuando tú conoces a Jesús, experimentas cambios radicales. Porque Jesús te ama, pero Él no quiere dejarte igual. Él quiere bendecirte. Él quiere que seas próspero en todas las áreas de tu vida. Él quiere darte a ti lo mejor. Él quiere poner en ti su pacto, su propósito. Pero es importante nosotros acercarnos a Jesús, conocer y reconocer que Él es nuestra primicia y que gracias a esa primicia, ahora en su nombre, nosotros al declararlo también declaramos poder de Dios. Así que hoy quiero decirte también que la primicia para el hombre cojo fue que Pedro, de lo que previamente había recibido de su maestro, lo pudo entregar. Y yo sé que en esta historia nosotros podemos entender tanto el corazón y la vida del hombre que estaba cojo, que estaba lisiado, pero también podemos entender el corazón y la vida de Pedro. Como el hombre lisiado, yo te puedo decir que hay muchas áreas en nuestra vida donde probablemente estamos lisiados, donde nos duelen, donde probablemente no estamos al 100. Si es tu economía, si es tu familia, si es tu casa, si es tu matrimonio, si es un hijo, si es alguna enfermedad, si es algún problema familiar fuerte, si ha habido cosas en tu vida en las que te sientes lisiado, puedes entender también la vida del cojo, de cómo él tal vez ya no tenía una expectativa grande, tal vez él ya no se sentía querido, él ya sentía que todos lo veían tal vez como algo más, hasta parte del adorno de la entrada del templo. Y a lo mejor lo que a él le daban eran sobras, pero viene Cristo a su vida y le dio lo mejor que tenía. Y eso hace Cristo con nosotros. Si hay áreas en tu vida donde has mendigado por un milagro, has mendigado por una respuesta, si has mendigado por decir, creo que Jesús no está aquí, o Jesús no me ha respondido, o si le has mendigado a otras personas, a otros lugares y no has encontrado una respuesta, o quiero decirte que si has estado buscando a medias en otros lugares, hoy Cristo te quiere dar todo, porque eso es lo que Él hace. Jesús no da poco. Jesús no da un milagro a medias y lo deja de repente. Jesús te da en abundancia, porque ese es el corazón de Jesús, darte lo mejor, darse como Él como primicia para ti y para mí. Y ahora, si tú te has encontrado en esas áreas, probablemente también ahora que estás en la iglesia puedes entender un poco más la vida de Pedro. Y te voy a decir por qué. Nosotros como iglesia también tenemos que llevar el mensaje de Dios a las personas que están lisiadas también, a las personas que también lo necesitan. Si tú te has encontrado con gente que sabes que necesita el amor de Dios, probablemente Pedro y Juan, ellos sabían que ya era hora de orar y probablemente pudieron haberse seguido de largo, porque dijeron,
hacemos muchos otros milagros. Yo creo que ahorita nos tenemos que enfocar en nosotros. Pero no. Ellos entendieron en su corazón que así como como Jesús había bendecido su vida, ellos también tenían que bendecir a otros. Y esto lo confirma primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que hoy tu papel también como iglesia es ser como Pedro, que fue con alguien que necesitaba escuchar del poder de Jesús, que Él fue entregado por nosotros, que fue herido por nosotros. ¿Para qué? Para decirle: hoy Jesús te quiere regalar un milagro. Y no solamente decirlo, porque dice que en la historia que Pedro lo ayudó a levantarse. Y ese es nuestro papel como iglesia, ayudar a otras personas también a levantarse en el poder de Dios. Así que hoy, entendiendo esto, me gustaría que tú hoy tomaras este tiempo para decirle: Jesús, gracias por ser mi primicia. Y esto es algo que te quería compartir porque la semana pasada estuvimos en nuestra fiesta de las primicias. Espero que todos, o si no la mayoría, haya podido disfrutar de nuestra fiesta de las primicias. Y nosotros es algo que una vez al año hacemos. Creo que llevamos como desde el 2013, 14 tal vez, haciéndolo. Y es algo que cada año nosotros hemos hecho. Darle lo mejor a Dios. Ese día de nuestro trabajo, de lo que nosotros sembramos, de lo que nosotros hemos recolectado en los años pasados, darle lo que le correspondía a Dios. Pero Jesús todos los días es tu primicia. Todos los días del año, a todas horas, tú puedes conectar con Jesús y tú puedes entender que todos los días, todo el tiempo, Jesús quiere bendecirte. Que Jesús quiere bendecir tu vida. Que si habías estado necesitado, que si te había algo lastimado, que si no habías podido entender cuál era tu propósito en esta vida, que si no habías podido caminar tal vez en los planes de Dios, que hoy tú sepas que Cristo está listo para regresar a ti, que Cristo está listo para darte la bendición tan grande que hay en su nombre, ese poder tan maravilloso que está en su nombre, esa primicia inquebrantable, inconmovible, inamovible, que es su presencia, que es que todos los días va a estar para ti.